Muy buenos días, queridos hermanos. Hoy jueves del tiempo de Navidad, la palabra del Señor nos muestra a un Jesús que cumple con la misión que su Padre le ha encomendado, la de anunciar el reino de Dios aquí en la tierra. Con el corazón atento a su anuncio, iniciemos nuestra celebración cantando. Tiembla de frío, anseros hijos de Israel. Desde los cielos al cielo baja, activo entre pájaros hay clavel. El sol deshizo, tiembla de frío, anseros hijos de Israel. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios invisible, hecho visible en Jesucristo, su Hijo hecho hombre, se les manifieste plenamente, y que el resplandor de su luz permanezca ahora y siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Al comenzar la Eucaristía, hermanos, pedimos humildemente perdón de nuestros pecados. Tú que te has manifestado a los pueblos. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que te has desposado con tu iglesia. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Tú que en el Jordán te manifestaste como el Hijo muy amado. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que por medio de tu Hijo iluminaste todas las naciones, concede a tu pueblo reconocer la gloria de su Redentor y llegar un día a la luz que no tiene fin, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta de San Juan. Hijos míos, Dios nos concederá todo cuanto le pidamos, porque cumplimos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Su mandamiento es este, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros como Él nos ordenó. El que cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios permanece en él.
y sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Queridos míos, no crean a cualquiera que se considere inspirado. Pongan a prueba su inspiración para ver si procede de Dios, porque ha aparecido en el mundo muchos falsos profetas. En esto reconocerán al que está inspirado por Dios. Todo el que confiesa a Jesucristo manifestado en la carne procede de Dios. Y todo el que niega a Jesús no procede de Dios, sino que está inspirado por el anticristo, de quien ustedes oyeron decir que vendría y está en el mundo. Hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque aquel que está en ustedes es más grande que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan el lenguaje del mundo, y el mundo los escucha. Nosotros, en cambio, somos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. Y en esto distinguiremos la verdadera de la falsa inspiración. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A Dios den gracias los pueblos, alaben los pueblos a Dios. A Dios den gracias los pueblos, alaben los pueblos a Dios. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia, y como propiedad los confines de la tierra. Por eso, reyes, sean prudentes, aprendan, gobernantes de la tierra, sirvan al Señor con temor, temblando, ríndanle homenaje. A Dios den gracias los pueblos, alaben los pueblos a Dios. A Dios den gracias los pueblos, alaben los pueblos a Dios. Aleluya, ha nacido el Salvador. Aleluya, aleluya, ha nacido el Salvador. Jesús proclamaba la buena noticia del reino, sanaba todas las enfermedades de la gente. Aleluya, aleluya, ha nacido el Salvador. Aleluya, aleluya, ha nacido el Salvador. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús se enteró de que Juan Bautista había sido arrestado, se retiró a Galilea y, dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún, a orillas del lago, en los confines de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, país de la Transjordania, Galilea de las naciones. El pueblo que se hallaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían
en las oscuras regiones de la muerte se levantó una luz. A partir de ese momento Jesús comenzó a proclamar: conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. Jesús recorría toda la Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias de la gente. Su fama se extendió por toda la Siria y le llevaban a todos los enfermos afligidos por diversas enfermedades y sufrimientos, endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los sanaba. Los seguían grandes multitudes que llegaban de Galilea, de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la Transjordania. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, Juan en su primera carta continúa profundizando en la identidad cristiana, que la define hoy como somos de Dios. Ya no somos del mundo, sino que somos de Dios. Y ese ser de Dios se refleja en una serie de notas. La primera de ellas, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Esto es ser de Dios, creer, la fe en que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, es el Cristo, es Jesucristo. Esta fe define a los cristianos. Nosotros creemos que Jesús no es cualquier persona, es el Hijo de Dios venido a este mundo para salvarnos. Y continúa insistiendo la primera carta de San Juan. Una nota característica, distintivo de los cristianos es el amor. Y que nos amemos unos a otros, tal como nos lo mandó. El amor es distintivo nuestro de los cristianos porque Él nos lo mandó. Jesús nos lo mandó, pero también porque Él nos amó primero. El odio no nos hace de Dios. Es el amor el que nos hace de Dios, porque Dios es amor. Y además llama la atención la insistencia de el evangelista Juan en esta primera carta en no dejarse engañar por falsos predicadores, por falsos espíritus. Se nota perfectamente que ya era una preocupación de Juan el tema de la ortodoxia, la recta confesión de la fe, porque ya había desviaciones en el seno de la comunidad cristiana, falsas maneras de confesar a Jesús. No se fíen de cualquier espíritu, sino examinen si los espíritus vienen de Dios, pues muchos falsos profetas han salido al mundo. Perfectamente podríamos decir lo mismo para estos tiempos en los que abundan los visionarios, en los que abundan las falsas visiones también sobre la fe, sobre Jesús, y tanta gente que pues anuncia desastres también por la pandemia que estamos viviendo y nos desvía de una recta confesión de la fe y de una recta comprensión de las cosas que pasan. Tenemos que discernir, tenemos que examinar, no quedarnos con cualquier cosa, con cualquier viento de doctrina, sino examinar todo y quedarnos realmente con lo bueno. Llama la atención también qué es lo que Juan considera correcto en la visión de Jesús.
todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios. Con lo cual ya tenemos una idea de cuáles serán las herejías que algunos defendían. Defendían que Jesús era una especie de espíritu puro, no que Jesús era semejante en todo a nosotros, menos en el pecado, como dice la recta doctrina. Jesús es en todo un hombre como nosotros, menos en el pecado. Vino en carne, pero algunos querían verlo como un espíritu puro que ni sufría, una especie de Dios que había tomado un disfraz humano, un disfraz. Su cuerpo era un disfraz, más que la realidad de su ser. Ya comenzaban las controversias entre ver a Jesús como hombre o verlo como Dios, o cómo compaginar las dos cosas en la persona del Verbo. Nos llama entonces a no quedarnos con cualquier cosa, sino realmente estar en la recta doctrina que predican los auténticos pastores de la Iglesia. Y el Evangelio, vemos el comienzo de la vida pública de Jesús, que se retiró a Galilea, dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaúm, junto al lago en el territorio de Zabulón y Neftalí. No faltan datos para la localización geográfica del lugar donde Jesús comenzó su vida pública, comenzó su predicación, porque no estamos hablando de un mito, sino de alguien muy real de la historia, de alguien que vivió en un lugar muy concreto de la geografía de este mundo, Jesús de Nazaret. No hablamos de una elucubración, hablamos de alguien real que vivió en un lugar real de este mundo. Y con el comienzo de su predicación en ese lugar se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías. País de Zabulón, país de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. Se cumple la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, la profecía. Lo que Jesús comenzó a predicar, su vida pública, su misión es querida por Dios, prevista por Dios, anunciada en las profecías de Isaías, querida por Dios. No es un accidente, es algo pensado y querido por Dios. ¿Y cómo comienza Jesús su predicación? Es muy importante. Comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse porque está cerca el reino de los cielos. Así comienza Jesús su predicación. El reino de los cielos. Algo demasiado olvidado en la predicación cristiana. Lo que Jesús predicó fue el reino de los cielos. La llegada del reino de los cielos. Primero, la llegada del reino de los cielos. La conversión es segunda. Porque está cerca el reino de los cielos. Mejor habría que traducir porque se ha acercado el reino de los cielos. Ya está aquí el reino de los cielos. No es que tengamos que seguir esperando. Ya está aquí. En la persona de Jesús. En la predicación de Jesús. Dios ha comenzado a reinar. Y segundo, por eso, conviértanse. Porque Dios se ha acordado de este mundo y ha visitado este mundo. Ha comenzado el tiempo nuevo de la salvación. Dios ha visitado al mundo en la persona de Jesús. Ha comenzado el reinado de Jesús. Con él empieza el reinado de Dios. Con la venida de Jesús a este mundo ha comenzado el reinado de Dios. Jesús es el comienzo del reino de Dios, un reino que después seguirá creciendo a lo largo de la historia. Este es un acontecimiento de tanta trascendencia
Dios se ha hecho visible, ha visitado a la humanidad. Por eso, conviértanse. No queden indiferentes ante esto. Esto se puede creer, se puede rechazar, se puede aceptar. Si lo creo, si lo acepto, mi vida cambia. Conviértanse. Primero es el anuncio, después es la llamada a la conversión. Primero se anuncia la llegada del reino y después se llama a la conversión. El cristianismo no es el anuncio de una moral. A veces lo confundimos y simplemente predicamos morales, pero no el anuncio de la llegada a este mundo del reino de Dios. El cristianismo es el anuncio de un acontecimiento trascendental que provoca como consecuencia la conversión de la vida. Y hermanos, ese anuncio Jesús lo hace no solamente con palabras, sino con signos. Recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, proclamando el evangelio del reino, curando las enfermedades y dolencias del pueblo. Y esto es una afirmación histórica. Él enseñaba, proclamaba, pero también curaba. Los signos de la llegada del reino de Dios, la curación. Y en estos días que estamos de nuevo azotados por la enfermedad, por la pandemia que tanto nos hace sufrir, qué bien nos hace recordar esto y recordar que Cristo tiene poder sobre la enfermedad y acudir a Él pidiendo salud para nuestros enfermos. Sus milagros son signos, o sea, no son pruebas de la llegada del reino, son signos. Y hay una diferencia grande entre signos y pruebas. Las pruebas son evidentes. Las pruebas son evidentes, se demuestran. Si me dicen que en Marte hay agua, una afirmación científica, me lo demuestran. Y yo no lo tengo que creer, simplemente tengo que aceptarlo. Porque me lo dice la ciencia. Pero los signos no son pruebas. Necesitan ser aceptados en la fe. Yo puedo ver que alguien me quiere por los signos, porque me cuida, porque tiene detalles conmigo. No son pruebas, son signos que yo tengo que aceptar o no aceptar. Hermanos, ante el acontecimiento de la llegada del Hijo de Dios, ¿cómo reacciono? ¿Cuál es mi postura? ¿Lo acepto con fe? ¿Lo vivo con indiferencia o incluso con rechazo? ¿Cómo vivo yo ese acontecimiento de la llegada del Hijo de Dios a este mundo? Hermanos, oremos al Señor nuestro Dios con toda confianza. Te pedimos, Señor, por el Papa Francisco y la Iglesia, para que tu Espíritu Santo ilumine el caminar apostólico y cristiano. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos, Señor, por las personas que sufren la pobreza, en especial en este tiempo de cuarentena, donde aumentan las necesidades en las familias. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos para que el Señor conceda a toda la humanidad el fin de esta pandemia y que en nosotros crezca la esperanza y la confianza en Dios. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Pedimos por todos los padres de familia, para que a pesar de las dificultades que atraviesa la humanidad, sepan llenar sus hogares de amor
Oremos. Te lo pedimos, Señor. Damos gracias a Dios por el nacimiento de Luz Victoria Cala Chávez y pedimos bendición para ella, para sus papás, para su familia. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y pedimos la salud para el Padre Giovanni Mendoza, el Padre Miguel Ángel Mamani, la hermana Carmen Brisueño, María Verónica Huerta García, Teresa Casals, Edwin Astorga Alarcón, Lenis Parra de Astorga, Alexis Núñez, Rudy Pastén, Lidia Cutili Carvajal, Héctor Enrique Marambio Espinosa, Isabel Cornejo Toro, Leonardo Carrasco, familia Vegas Ruiz, Elena Laferte, familia Echeverría Chávez, Carlos Morales, Verónica Rojas, Verónica Vargas, Olga Tañoni, Viviana Vallejos. Oremos al Señor por ellos. Te lo pedimos, Señor. Pidamos por los difuntos Francisco Cavieres Pardo, Mario Vega Delgado, Zulema Díaz Díaz, Juan Rojas Contreras, Freddy Cadena y almas olvidadas, para que el Señor los acoja en el gozo de la vida eterna. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre, las oraciones que te dirigimos con fe. Concédenos lo que te pedimos y lo que sabes que necesitamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Qué me llevaré yo al niño? Poco le puedo llevar. Es Dios y lo tiene todo. A Belén se va a buscar. Es Dios y lo tiene todo. A Belén se va a buscar. Quien busca en Belén encuentra. Quien pide en Belén siempre le dará. Llamando en Belén, la puerta está abierta para los que buscan la luz de la paz. ¿Qué le llevaré yo al niño? Poco le puedo llevar. Es Dios y lo tiene todo. A Belén se va a buscar. Es Dios y lo tiene todo. A Belén se va a buscar. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, nuestros dones en los que se realiza un admirable intercambio, para que al ofrecerte lo que nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque iluminaste a todos los pueblos, revelándoles el misterio de nuestra salvación en Cristo. Y al manifestarse Él en nuestra naturaleza mortal, nos restauraste con la nueva gloria de su inmortalidad. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor.
Hosana, 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 oh Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestros obispos Giovanni y Pascual, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Francisco Cavieres Pardo, Mario Vega Delgado, Zulema Díaz Díaz, Juan Rojas Contreras, Freddy Cadena, almas olvidadas, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
hermanos, llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, compartamos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Portal hay un niño pequeño, con María su madre, con su padre José. Gran revuelo formado en el cielo, y en la tierra no saben lo que pasa en Belén. En Belén Dios nació y en el cielo lo saben muy bien. En la tierra solo hay dos testigos, María y José. En Belén Dios nació y en el cielo lo saben muy bien. En la tierra solo hay dos testigos, María y José. Aquella noche lloraba la tierra y en el cielo una estrella comenzó a sonreír. Cuando Dios como un hombre cualquiera estrenaba el misterio de nacer y morir. En Belén Dios nació y en el cielo lo sabe muy bien. En la tierra solo hay dos testigos, María y José. En Belén Dios nació y en el cielo lo saben muy bien. En la tierra solo hay dos testigos, María y José. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo y deseo recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén.
Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la eficacia de los santos misterios fortalezca constantemente nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, el Señor nos invita a preparar nuestros corazones para la venida del reino de Dios y dejar que Él sea nuestro único Rey y único Dios. Dispuestos a dejarlo entrar a Dios en nuestros corazones, recibamos juntos la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Queridos hermanos, vayan con la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Llegaron ya los reyes de Andrés, Melchor, Gaspar y el negro Baltasar. Turrón y miel le llevarán y un poncho blanco de alpaca real. Llegaron ya los reyes de Andrés, Melchor, Gaspar y el negro Baltasar. Turrón y miel le llevarán y un poncho blanco de alpaca real. Vamos, pastorcitos, muévanse, que ya Melchor, Gaspar y Baltasar todos los regalos llevarán para entregar mañana al despertar. Vamos, pastorcitos, muévanse, que ya Melchor, Gaspar y Baltasar todos los regalos llevarán para entregar mañana al despertar. Niño Dios muy bien lo agradeció, como la miel y el poncho le abrigó. Y fue después que los miró, y a medianoche una estrella brilló. El niño Dios muy bien lo agradeció, tomó la